Habíamos previsto para hoy conversar con el doctor Pablo Berselli, neurólogo infantil. Con él lo hemos hecho en una oportunidad sobre otro tema, pero en esta ocasión el tema, doctor, es la malnutrición de los bebés a partir del nacimiento, los primeros periodos de su vida, los riesgos que esto trae, los problemas que se generan. Sí, la verdad que comparto con ustedes esta preocupación, porque es un tema muy actual en nuestro medio, ¿sí? Somos un país en vías de desarrollo y tenemos muchas zonas marginales que estas condiciones o estas necesidades básicas de cualquier ser humano por ahí no se están cumpliendo, y obviamente que impactan la salud y después las expectativas, ¿no es cierto?, de esa salud a lo largo de la vida, ¿no? Porque un tema como la parte nutricional, ¿sí?, en las primeras etapas de vida, deja una impronta o deja una impronta, bien digo, a lo largo de toda la vida. Ese individuo que queda marcado. Queda marcado. Son cosas, muchas de las cuales que a pesar de que después se puede hacer un tratamiento oportuno, muchas veces ese individuo queda para todo a lo largo de su vida queda con menores capacidades, digamos. Exactamente, menores capacidades en muchos sentidos, no solamente biológicas, sino muchas veces intelectuales, que son por ahí las que más están en boga hoy en día. Además de afectar en general a todos los órganos del cuerpo, al cerebro, ¿qué le produce la malnutrición en los primeros tiempos, fundamentalmente? Claro, lo que pasa es que el cerebro es uno de los órganos que mayor tiempo necesita para madurar y llegar a un estadio adulto, ¿sí? Esto comienza junto con la concepción, ya en los 2 primeros meses de vida ya está formado el cerebro, y va a continuar a lo largo de los primeros años de vida de ese individuo. Antes que avance, doctor, ¿puede ser que la desnutrición del bebé comience ya en la panza de la madre? Totalmente. Un gran capítulo de esto es poder actuar antes que ese niño nazca, alimentando adecuadamente a la madre, ¿no es cierto? Hay numerosos estudios que hablan de que una mujer malnutrida, ¿no es cierto?, dará un niño de bajo peso, y que este bajo peso incide en forma importante en el cerebro de este recién nacido, ¿no? Los chiquitos de menor peso al nacer tienen coeficientes intelectuales menores que aquellos con un adecuado peso. ¿Y ya actuar es un poco tarde sobre el tema o se va llegando tarde al tema? Es que en el tema de malnutrición lo mejor es evitarla, ¿sí? Porque una vez que uno ya está en ese estado de malnutrición, el tratamiento es muy bueno, pero muchas veces no logra restituir a ese individuo al estado previo, digamos. Siempre me voy a recuperar, pero no voy a llegar a cómo me encontró la malnutrición. Doctor, ¿la malnutrición tiene mucho que ver o nada que ver con el bajo peso? Sí, tiene que ver con el bajo peso. Es una condición en la que, bueno, el bebé que se está formando tiene un límite de peso que alcanzar, un límite máximo y un límite inferior, ¿no es cierto? Hay muchos factores que inciden en el peso del niño. El peso materno, algunas enfermedades de la madre, por ejemplo el cigarrillo da chicos de bajo peso al nacer, la hipertensión arterial. Bueno, muchos factores no se pueden modificar y hay muchísimos que sí, ¿no es cierto? En nuestro medio lo más frecuente es que los factores que inciden en el peso se puedan modificar. Y bueno, por X motivo muchas veces no se... Doctor, en manera preventiva, y esto usémoslo para que lo tomen directamente los interesados, que pueden ser, bueno, las mamás y los papás que están en etapa de gestar hijos, todo comienza a partir de la confirmación del embarazo. Yo te diría que empieza un poco antes. Hoy ya sabemos que, por ejemplo, mujeres que toman ácido fólico 2 meses antes de quedar embarazadas, o sea, una planificación del embarazo, tienen menos riesgo de ciertas enfermedades del sistema nervioso central. ¿Qué función cumple el ácido fólico?
No, y el ácido fólico participa en muchos procesos de formación celular, multiplicación celular, en la división de una célula. En una célula le puede dar origen a 2, 4 u 8 células, ¿sí? Para que eso se dé de forma óptima, es necesario ácido fólico y muchas sustancias, muchas de las cuales a veces no llegamos, la medicina todavía no sabe puntualmente en qué actúa, pero sí se sabe hoy que el déficit de ácido fólico, por ejemplo, aumenta el riesgo de mielomeningocele, que es una enfermedad neurológica muy grave. Doctor, esto no tiene nada que ver con las clases sociales, entonces. No. Obviamente que a menor clase social, por ahí la calidad de la alimentación es mucho menor, ¿no es cierto? En nuestro medio, por ahí comer verduras verdes frescas es más costoso que comer fideos. ¿Sí? Entonces, las clases sociales más bajas seguramente tienen menor calidad de nutrientes, ¿sí? Una clase social más alta es menos probable que le falte ácido fólico. De todos modos, en nuestro medio, en Argentina, se recomienda el tratamiento con ácido fólico antes de quedar embarazada. ¿Es todo patrimonio de la futura mamá? ¿La preparación puede incidir en algo el papá con algún problema también para todo eso que puede tener el chico después? No hay, la malnutrición paterna no incide, pero bueno, cuando uno habla de malnutrición en un determinado medio, es muy raro que haya una persona malnutrida, ¿sí? Eso es más común que sea una malnutrición secundaria, digamos, por una determinada enfermedad que hace que yo esté malnutrido. Por ejemplo, soy celíaco y todavía no me diagnosticaron, probablemente esté malnutrido yo solo y mi familia esté bien nutrida. Ese tipo de malnutrición por ahí no es tan grave. Una vez que me detectan la enfermedad, me recupero mejor, ¿sí? La malnutrición en general es más dañina cuando afecta al grupo familiar entero, porque se asocia a muchísimos otros factores de riesgo, ¿no es cierto? Ya hay desempleo, hay bajo nivel social, cultural, la parte afectiva entre los miembros de la familia está muy deteriorada, no hay buenos hay un clima muy áspero, ¿no? No hay buenos vínculos, un clima áspero, mayor índice de violencia. Todo eso impacta negativamente en la salud. Antes de seguir, en este caso se enfoca exclusivamente, por lo que usted acaba de citar recién, a un grupo social con muchas carencias, pero quería detenerme, o que se detuviera un instante en esto, en las precauciones que la mamá que no padece problemas sociales ni carencias, pero no se ha cuidado lo suficiente antes de un embarazo, ¿tiene los mismos riesgos? Siempre planificar un embarazo siempre es mucho mejor que no planificarlo, obviamente, El estado nutricional es muy importante, no solamente estar por debajo del peso óptimo, sino estar excedido en el peso, ¿no es cierto? El embarazo nos pone en un periodo de vulnerabilidad en el que siempre el estado, cuanto más salud yo tenga antes de quedar embarazada, es mucho mejor, porque voy a tener una vida que también necesita salud, ¿no es cierto? ¿Se da el caso de mujeres que ya tienen la confirmación del embarazo y sin embargo cometen algunos excesos negativos? No, sí, totalmente, sí. Habíamos hablado del cigarrillo, el alcohol. El alcohol es algo bastante común durante el embarazo, ¿no es cierto? Y algo que genera un daño irreparable y a largo plazo en el bebé que se está gestando bajo los efectos de ese tóxico, ¿no? Después muchas mujeres que por ahí se fajan, que no quieren mostrar el exceso de peso. ¿Y eso trae problemas? Y eso, todas esas cosas traen problemas. Hacer dieta en el embarazo, no comer, no comer saludablemente, ¿Cómo deben ser los procesos, ya instalado el embarazo, los procesos de control, los valores que se deben encontrar en los controles previos al nacimiento? No, eso está totalmente estudiado. Hay tablas de peso, el mínimo peso que tiene que aumentar una embarazada por semana y por mes, eso ya está, y eso lo manejan los obstetras a la perfección, aún las obstétricas, y hay un programa no solamente nacional, sino latinoamericano, en el que a las embarazadas se le dan las pautas necesarias para que tenga el óptimo aumento de peso. Lo que pasa es que, bueno,
muchas veces no hay un adecuado control prenatal de esa embarazada. Allí está uno de los déficits que pasa más por la prevención que cada uno debe tener. ¿Cómo actúa el cerebro al no tener las energías que le debe proveer una buena nutrición o un buen cuidado de la futura mamá? Bueno, como decíamos, que el cerebro se empieza a formar a los 2 meses de vida intrauterina y continúa los primeros años de la niñez, se continúa formando, ¿sí? Al principio el cerebro produce una gran cantidad de neuronas y cuando llega a ese número óptimo de neuronas, esas neuronas empiezan a emitir ramificaciones, prolongaciones para poder funcionar todas en una manera organizada. Cuando el cerebro padece falta de nutrición, esas prolongaciones no van a estar en forma adecuada. Por ahí tenemos el número de neuronas, pero esas neuronas no están pudiendo organizarse y funcionar armónicamente, ¿sí? Y eso impacta en las funciones mentales superiores, que son la inteligencia, la atención, la capacidad visoperceptiva. Hay muchas de estas funciones que van a estar impactadas. ¿En esto también tiene que ver el embarazo prematuro a edades muy jóvenes? Tiene que ver. Yo creo que no es uno de los factores más importantes. Creo que los embarazos prematuros, los factores más importantes en esto son los factores sociales más que nutricionales, ¿sí? Porque generalmente no hay una pareja estable, en general son chicas que tienen muchas conductas de riesgo con alcohol, cigarrillo, no se cuidan o han intentado ocultar el embarazo. Creo que esos son los factores de riesgo más importantes, más que los nutricionales. Se dan en este caso, y por la experiencia que usted tiene, por ejemplo, muchos casos que deben ir directamente a neonatología porque son partos que se adelantan, periodos más cortos. Sí, el embarazo adolescente, digamos, sí, tiene, por lo que decíamos, muchos factores de riesgo y es más probable de que esos niños, esos bebés, esos neonatos, necesiten alguna internación en neonatología, ¿sí? ¿Cuáles son los periodos de vida de ese bebé que acaba de nacer con alguna predisposición o algún problema ya instalado para que se pueda actuar sobre ellos y no tengan marcas ya indelebles para el futuro de su vida? Disculpe, esta no la entendí tampoco. Claro, no, detectan después de un nacimiento, supongamos que es un prematuro, que ha estado sometido a un problema de malnutrición o de exceso por parte de la mamá. ¿Qué tiempo tiene el profesional o tiene la ciencia médica para poder recuperar terreno en ese bebé? No, todo depende de cuáles sean esos nutrientes que están faltando. Los prematuros dependerá prematuros de qué semana, digamos. Hay prematuros extremos que obviamente se interrumpe el embarazo en una época muy crítica y hay muchos nutrientes esenciales que no van a estar siendo incorporados. Por ejemplo, ciertos aminoácidos grasos, ácidos grasos esenciales como eicosanoico, que son fundamentales para el desarrollo cerebral, ¿sí? Y que pasan en determinadas semanas de gestación y muchas veces los prematuros nacen antes y no se lo van a poder aportar. Bueno, eso no hay cómo solucionarlo. Eso es irreversible. Claro, y por eso el prematuro es, en Argentina se celebra la semana del prematuro, es un ser en riesgo y necesita un seguimiento por gente especializada durante los primeros años de vida. Le diría que los primeros 12 años de vida un prematuro necesita gente especializada para seguirlo, porque bueno, muchas de estas cosas no se van a poder solucionar y van a traer aparejados problemas, no solamente problemas del desarrollo, ¿sí? Desarrollo del motriz, desarrollo del aprendizaje, desarrollo del lenguaje. Todos esos desarrollos van a estar en riesgo por su prematurez. ¿Qué etapa de la vida es la fundamental para que ese cerebro se apuntale bien con una buena nutrición y demás? ¿Desde el momento cero hasta cuándo?
Yo no sé si hay obviamente que a menor edad es más importante una buena nutrición, ¿sí? Pero no tenemos que olvidarnos una cosa, la buena nutrición y la malnutrición siempre están asociadas a un escenario social, ¿sí? Y hoy en día hay muchos estudios sobre esto, pero uno siempre se pregunta, bueno, determinada persona tuvo, por ejemplo, una enfermedad celíaca, una cardiopatía, una enfermedad pulmonar que lo llevó a un estado de malnutrición severa. Y uno ve que cuando se soluciona su enfermedad de base, su celiaquía, su enfermedad pulmonar o cardíaca, esa persona se recupera y uno con los años no logra ver que haya dejado secuelas a esa malnutrición, pero porque el entorno social y afectivo era muy adecuado. Y uno ve que malnutrición a veces no tan severas en un medio social muy adverso, de violencia, de falta de vínculo, de poca afectividad, de poco sostén afectivo de ese niño, las secuelas son muy importantes y muchas veces esos individuos no se logran insertar socialmente, no logran alcanzar un adecuado desarrollo intelectual, siempre están necesitando de apoyos para salir adelante. Por su experiencia, doctor, y en el ámbito en que vivimos, donde tenemos una muy buena medicina, tenemos centros de atención y demás, este problema se nota, se advierte, hay casos que a ustedes los preocupan, que se hayan producido o se estén produciendo. Sí, eso se ve todos los días, se ve. Continuamente estamos viendo chicos con carencias múltiples, hoy hablamos de carencias múltiples, no solamente de nutrientes, en general. Pero que los marcan de por vida. Que también la carencia afectiva te marca de por vida, ¿sí? O sea, hoy por hoy hay cuadros en los que la carencia afectiva termina afectando tanto el desarrollo de la conducta del individuo, que lo marca completamente como persona, ¿no es cierto? Y le traza una trayectoria muy diferente a la trayectoria que va a tener un niño que ha nacido en un seno familiar que lo quería y que lo cobijó adecuadamente. Pablo, ¿qué repercusiones tiene que la mamá haya tenido conductas adictivas de algún tipo de droga? Esto, lo que hablamos hace un rato, ¿no es cierto? Por ejemplo, el alcohol, que es una droga, una sustancia de abuso muy común, va a impactar en ese bebé de una manera muy importante y a largo plazo, ¿sí? Hoy se habla de que el alcohol es el teratógeno de la conducta, o sea que el teratógeno es aquella sustancia que pueden generar una malformación o una lesión a ese feto. Bueno, el alcohol genera un trastorno de conducta durante casi toda la vida, ¿sí? Son nenes que hiperactivos, desatentos, desorganizados, con poco interés por el aprendizaje, agresivos, desobedientes. Estamos hablando del alcoholismo en la mamá, ¿y qué pasa en el alcoholismo en el papá? En el alcoholismo del padre, bueno, otra vez, el alcoholismo del padre hace una lesión indirecta, ¿no es cierto? Porque el bebé, el padre no le va a pasar su alcohol a ese niño como la mamá, pero el alcoholismo paterno está muy, muy estrechamente vinculado a la violencia y a lo social después. A lo social, totalmente, obviamente. Una mujer que tiene su pareja alcohólica y bueno, no va a cursar su embarazo en tranquilidad, en seguridad, con un estado de ánimo acorde, promoviendo conductas desaludables, ¿no es cierto? Una mujer que está continuamente bajo un estrés crónico, continuo, ¿no es cierto? Muchas veces faltan a los controles, la alimentación no es la mejor, las horas de descanso, las horas de reposo no son las adecuadas, y bueno, uno empieza a amasar una bola de factores de riesgo negativos que uno después no sabe cuál fue el peor de todos. Usted citó, como muy nocivo el cigarrillo, el alcohol, pero hay otros, por ejemplo, que pueden ser, elementos que se consiguen en la farmacia, adictivos de distinto tenor. Eso también afecta,
por ejemplo, que la mamá tome sin control tranquilizantes, apele a alguna de esas variantes de la farmacología? Sí, la mayoría de los fármacos pasan a través de la sangre y de la placenta al recién nacido. Hoy las recomendaciones son la menor cantidad de medicamentos posible. Hay muy poquitos medicamentos que los obstetras se dan el lujo, digamos, de prescribir a una embarazada y en situaciones muy especiales. Si no, te dicen aguantate el dolor, aguantate esto, aguantate lo otro, ¿no? Y aún así hay muchos medicamentos que son muy importantes continuarlos durante el embarazo. Por ejemplo, medicamentos que tienen que ver con la parte hormonal, ¿sí? Para la tiroides, son muy importantes que la embarazada continúe recibiéndolos, porque también pueden impactar negativamente en el feto en desarrollo. Por lo tanto, una mujer que tiene que tomar un determinado medicamento, sí o sí lo tiene que hacer bajo un estricto control obstétrico. Y la recomendación general sería que los embarazos se planifiquen y que la mujer se prepare fundamentalmente. Totalmente, sí. La planificación familiar es un tema pendiente en nuestra sociedad. Es muy poca la gente que haga y esto no tiene que ver muchas veces con el nivel social y económico. A veces uno no se hace, pero porque no es un tema de conversación, no es un tema que esté sobre la mesa en ningún momento, ¿no es cierto? Planificar. Pero sin embargo es de vital importancia. Es de vital importancia. Muchas veces se planifica más una casa, bueno, voy a hacer una pieza extra claro, pero no a nivel de la salud. Se piensa a futuro más en lo fijo, ¿no? Como puede ser un edificio, que en lo otro, que es lo humano, que es la familia. Bien, queríamos preguntar sobre todas estas cosas, pero queremos obtener de usted, para no molestarlo más ya, alguna recomendación final, habida cuenta de todo lo que hemos charlado. No, bueno, siguiendo en línea con lo que venimos hablando, ¿no es cierto? Tratar de poner un poco más, ser más conscientes de la planificación familiar, no solamente para cuidarnos nuestros cuerpos, sino para tratar de idear una familia que pueda albergar a un niño, ¿sí? Que no solamente va a tener necesidades materiales, sino que va a tener una enorme necesidad de contacto físico, de contacto vincular, de que se juegue con él. Hoy en día hemos visto muchas veces circular que el mejor juguete de un niño por ahí es un adulto, un padre, una madre, ¿no es cierto? Y que esas son las carencias que creo que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Tener dos trabajos, papá, mamá, y por ahí el niño carece de mayor cantidad de horas compartiendo con alguien de una manera estrecha y vincular, ¿no es cierto? Yo honestamente creo que eso es más importante hoy que los alimentos en sí, ¿sí? Las carencias hoy que vemos son carencias afectivas. Eso lo vemos que cada 20 pacientes, 19 vienen con eso. Uno viene realmente porque tuvo una desnutrición o una carencia de algún nutriente en forma aislada o de una manera primaria en una época crucial de su vida. La mayoría viene con todo esto asociado. Así que la recomendación es esa, ¿no es cierto? Poder planificar todas, no solamente la parte biológica, sino la parte económica y la parte de tiempo. Claro. Saber que ese niño va a necesitar un tiempo. Dándole las prioridades correspondientes al bebé, ¿no? Fundamental. El niño aprende a amar, a querer, a relacionarse, a cosas que la escuela no te las va a enseñar. Doctor Pablo Verselli, muchas gracias por atendernos. No, gracias a usted, Andrini, y a la radio por la oportunidad de compartir esto con nuestro querido San Nicolás.